Filomena ha sido una borrasca con datos históricos, tanto por la dimensión de algunos de sus fenómenos meteorológicos, las nevadas excepcionales que han alcanzado las ciudades del centro de la península, y porque consecutivamente ha seguido una ola de frío con niveles récord en España y valores muy extremos que hemos sufrido en el conocido como Triángulo del Frío, que se ubica entre Calamocha, Teruel y Molina de Aragón. La ola de frío posterior a la nevada ha creado importantes problemas de movilidad para los ciudadanos y transporte de mercancías. Pero estas inclemencias meteorológicas de invierno sabemos que alcanzan severidad con cierta frecuencia en el mundo rural y en la parte norte de España, así como en las zonas de montaña. Por ejemplo, en ocasiones anteriores, como el año pasado con la borrasca Gloria, que tuvo mayor virulencia y mayor volumen de nieve en una zona mucho más localizada, sus efectos provocaron pérdidas económicas, daños en infraestructuras, en industrias y en instalaciones. Sin embargo, como no ocurrió en una gran ciudad, su protagonismo mediático se minimizó. La severidad de los daños para los afectados se relativizan y tanto el discurso político como la necesaria acción de ayuda de los gobiernos autonómicos y central y de las demás administraciones apenas tiene efecto. Por ello, nos parece muy grave que los severos daños provocados por la borrasca Gloria en enero de 2020 en Teruel no tuviesen reconocimiento como zona catastrófica, porque el Gobierno, bajo el argumento exculpatorio de que había instrumentos legales para atender los daños, había otros instrumentos con más eficacia. Solamente hubo un Real Decreto de ayudas que un año después siguen sin llegar, dejando a muchos ayuntamientos, empresarios, agricultores y particulares abandonados, asumiendo como pueden la situación que ha llevado hasta la paralización de empresas y pérdidas de empleo. Pero claro, para muchos de los medios y también para los gobiernos no tiene la misma gravedad ni repercusión los riesgos climatológicos y los daños provocados por eventos meteorológicos en el medio rural que en las grandes ciudades. Eso, como saben, no es justo. Es difícilmente justificable que los territorios que sufrieron importantes siniestros económicos en enero de 2020, como el derrumbe de muchos pabellones, naves industriales y agranadores, no fueran considerados en aquel momento como zona catastrófica. Hoy, enero de 2021, ante los graves daños causados por esta nueva borrasca, nos alegramos que en esta ocasión se haya declarado con rapidez zona catastrófica en las comunidades autónomas que han sufrido el temporal Filomena. Pero vemos una vez más cómo ahora se ha reaccionado y cómo desde el Gobierno se gobierna desde y para las ciudades y así no se atienden de verdad los problemas que todos los ciudadanos españoles. Ahora, visto el daño en la acera propia, muchas personas son más conscientes de que las pequeñas administraciones locales y las provinciales, que las zonas montañosas, tienen que destinar buena parte de sus recursos anuales para la solución de estos problemas que sufren reiteradamente todos los años, lo cual hace mermar su ya de por sí escasos medios económicos disponibles, debido a la escasa financiación que se les otorga por parte del Estado. También hemos visto el contraste de cómo enfrentarse a una catástrofe meteorológica. En muchas comunidades locales de los pueblos y de las pequeñas ciudades, la población tiene, frente a estos episodios, una actitud histórica resiliente y colaborativa. No espera para coger la pala desde el primer minuto. Es activa frente a las limitaciones y el sufrimiento del aislamiento que impiden atender normalmente las urgencias sanitarias, el desabastecimiento de alimentos, la atención a los ganados e incluso la incomunicación total por la caída constante de las redes de telecomunicaciones, quedándose sin Internet, cobertura móvil o incluso telefonía fija y teniendo que esperar días o semanas para que se atiendan sus incidencias, porque, indefectiblemente, siempre son los últimos para todo y para todos. Tanto los científicos como los gobernantes advierten que este temporal o que cada vez habrá temporales situaciones climatológicas extremas como la recibida y debemos estar preparados para ellos. Una vez más hemos comprobado cómo el reequilibrio de la población, los valores sociales de vecindad y una mentalidad que integrase en la vida la naturaleza haría que se asumiesen mejor estas situaciones. Hasta con pequeñas administraciones infradotadas, con mayores dificultades, con mayor atención por parte, ha sido posible. Al igual que con la pandemia, los temporales nos muestran que es evidente que un país con equilibrio territorial y cohesión es un modelo mejor para asumir las dificultades y los problemas en lugar de fomentar las grandes concentraciones y su continuo crecimiento. Siendo así, el Estado, a nuestro entender, debería priorizar este objetivo con políticas efectivas y a largo plazo, porque, como decimos constantemente, es bueno para todos para ser un país mejor y una sociedad más resiliente. Quiero empezar subrayando el mensaje que llega de Tomás Guitarte, de Teruel Existe, la resiliencia. Usted ha puesto como ejemplo de palas, no en zona urbana, por cierto, sino en zona de campo y costumbre, para estar preparados frente a un fenómeno meteorológico extremo como puede resultar una nevada fuera de lo corriente. En clima hace mucho que se habla de resiliencia en términos parecidos y de hecho se explica con un ejemplo que todo el mundo entiende y es cuando pasa un huracán por el Caribe.
cómo puede causar un impacto en vidas humanas mucho más terrible y mucho más duro en islas poco preparadas y cómo causa daños materiales, pero no causa afortunadamente, normalmente, incidencia en vidas humanas en islas que tienen buenos sistemas de alerta y de preparación y donde la sociedad está preparada para ello.